Cuando Walter Bennett vio a los dos cachorros de leopardo acurrucados juntos en aquella vieja cesta de mimbre, con sus diminutos cuerpos temblando contra la helada de noviembre y sus ojos azules de recién nacidos, mirándolo con nada más que una esperanza desesperada, algo dentro de su pecho se rompió por primera vez en 2 años. Había pasado 731 días esperando la muerte, viviendo una vida que había perdido todo su sentido. Y ahora allí estaban dos criaturas imposibles pidiéndole, suplicándole que eligiera la vida. La nota manuscrita escondida entre sus cuerpos temblorosos decía solo esto: por favor, cuídelos. Lo intenté, realmente lo intenté, pero me quitarán a mis hijos si se enteran. Lo siento, por favor, no deje que mueran. Se merecen algo mejor que yo. Walter leyó esas palabras 3 veces, con las manos temblorosas, no por el frío, sino por el peso de lo que significaban. Alguien ahí fuera estaba tan destrozado como él. Alguien ahí fuera había tomado una decisión imposible, y ahora esa decisión había caído en sus manos, envuelta en una manta a cuadros raída, respirando con suaves y desesperados jadeos contra el frío de la mañana. Si alguna vez has sentido que tu corazón se compadece de un ser vivo que necesita ayuda, si crees que los lazos entre los seres humanos y los animales pueden curar incluso las heridas más profundas, entonces has encontrado tu hogar aquí, en Wild Heart Stories. Al suscribirte a este canal, pasas a formar parte de una comunidad dedicada a celebrar las extraordinarias conexiones que nos recuerdan lo que significa amar incondicionalmente. Cada nuevo suscriptor nos ayuda a compartir más historias como esta, historias que demuestran que la compasión no conoce fronteras. Únete a nuestra familia hoy y recorramos juntos este camino. Walter Bennett había sido cartero en Willowbrook, Montana, durante 37 años. Conocía cada bache de cada camino de tierra del condado de Mineral. Sabía qué perros perseguirían su camión y cuáles se limitarían a mover la cola desde el porche. Sabía que el viejo señor Henderson siempre recibía catálogos de semillas en marzo y que la familia Wilson recibía más paquetes de Amazon que nadie en el condado. Conocía esos caminos mejor que su propio reflejo en el espejo, pero no había visto realmente nada en 2 años, desde que Elena murió. Ellie, como todos la llamaban, había sido el corazón de Willowbrook durante 4 décadas, una maestra jubilada que había enseñado a leer a 3 generaciones de los niños del pueblo. Había pasado sus últimos años convirtiendo su modesta casa en un santuario animal no oficial. Perros callejeros encontraban el camino hasta su porche, gatos abandonados aparecían en su puerta. Una vez había cuidado de un búho herido hasta que se recuperó en su garaje, leyéndole Shakespeare todas las noches, porque insistía en que el pájaro apreciaba el pentámetro yámbico. Walter fingía quejarse del caos. Demasiados animales. Refunfuñaba. Demasiado ruido, demasiadas facturas del veterinario, pero en secreto le encantaba ver a Ellie levantarse cada vez que una nueva criatura necesitaba su ayuda. Le encantaba la forma en que ella hablaba a los animales, como si entendieran cada palabra. Le encantaba la forma en que ella hacía que su pequeña casa pareciera el centro del universo, un lugar donde todos los seres vivos importaban. Entonces, una noche, su corazón simplemente se detuvo, sin previo aviso, sin enfermedad, sin tiempo para decir adiós. Walter se despertó junto a su cuerpo frío y sintió que su propio corazón se detenía con el de ella. El funeral se celebró de pie. Solo había sitio para estar de pie. La mitad del pueblo acudió a presentar sus respetos. La gente compartió historias sobre cómo Ellie les había ayudado, cómo había salvado a sus mascotas, cómo les había hecho sentir vistos cuando estaban en su momento más bajo. Walter se sentó en el banco delantero y no escuchó nada. Ya se había ido, ya se había retirado al caparazón que se convertiría en su prisión durante los siguientes 2 años. Guardó los cuencos de los animales en la cocina, no se atrevía a tirarlos. Cada mañana los miraba y recordaba el caos, el ruido y el amor, y luego se ponía su uniforme de cartero y hacía su ruta, y volvía a casa al silencio que lo estaba matando lentamente. Su hija Rebecca llamaba todos los domingos desde Portland.
Su hijo Michael le enviaba mensajes de texto que Walter rara vez respondía. Sus vecinos traían guisos que se quedaban intactos en el refrigerador hasta que se echaban a perder. Todos querían ayudar, pero nadie podía llegar a él. Walter Bennett había decidido, en algún lugar de la niebla de su dolor, que simplemente esperaría a que su cuerpo alcanzara a su espíritu, esperaría para reunirse con Ellie donde quiera que ella hubiera ido. Y entonces llegó la mañana del 15 de noviembre. La granja Henderson llevaba abandonada 3 años, desde que el viejo Carl Henderson falleció y sus hijos vendieron la propiedad a una empresa de inversiones que nunca hizo nada con ella. Walter seguía pasando por delante todos los días porque el camino de tierra que discurría junto a la valla era la única ruta hacia el grupo de buzones que daba servicio a las propiedades rurales más allá. La mayoría de los días apenas echaba un vistazo a la granja en ruinas y a los campos cubiertos de maleza. Era solo otra parte del paisaje, otro recordatorio de que todo acaba desmoronándose. Pero aquella mañana algo le hizo detenerse. Era el buzón. El viejo buzón de los Henderson era una reliquia de otra época, una gran caja de madera que Carl había construido él mismo en la década de 1970. A diferencia de los buzones metálicos estándar que salpicaban el resto de la ruta, este era lo suficientemente grande como para contener paquetes, con una tapa con bisagras que crujía al abrirla. Walter no lo había revisado en meses. Nunca había nada dentro, excepto algún que otro correo basura dirigido a Carl Henderson o al residente actual. Pero algo en la forma en que la luz de la mañana incidía sobre ese buzón hizo que Walter redujera la velocidad de su camión. Algo en la quietud del aire le hizo sentir que debía detenerse. No podía explicarlo entonces y nunca sería capaz de explicarlo más tarde. Solo sabía que tenía que abrir ese buzón. Lo que encontró dentro era un único sobre sin destinatario y sin remitente que contenía una hoja de cuaderno doblada. La letra era temblorosa, desesperada. Las letras presionaban con fuerza el papel, como si el escritor intentara grabar las palabras para que quedaran grabadas para siempre. Por favor, comprueba junto al poste. Por favor, ayúdalos. Por favor, Walter Corazón de Walter comenzó a latir más rápido por primera vez en 2 años. Salió de su camioneta, con el aire frío de noviembre azotándole la cara, y caminó hasta la base del poste del buzón. Fue entonces cuando vio la cesta. Era una vieja cesta de mimbre, del tipo que alguna vez pudo haber contenido flores o haber sido utilizada para picnics. El mimbre estaba agrietado y desgastado, y el asa estaba rota por un lado. En su interior, envueltas en una manta a cuadros que había visto mejores días, había dos pequeñas criaturas que el cerebro de Walter no podía procesar de inmediato. No eran cachorros, no eran gatitos, eran algo completamente diferente. Algo que no debería existir en una cesta de mimbre junto a un buzón abandonado en la zona rural de Montana. Dos cachorros de leopardo, tan pequeños que apenas tenían los ojos abiertos y cuyas manchas aún eran borrosas e indistinguibles sobre su pelaje dorado. Estaban acurrucados juntos para darse calor, y sus diminutos cuerpos subían y bajaban al unísono al respirar. Uno de ellos, el ligeramente más grande, tenía la pata protectora sobre su hermano. El más pequeño emitía un sonido, un maullido débil que apenas se oía por encima del viento, pero que de alguna manera llegó directamente al pecho de Walter y se aferró a algo que él creía que había muerto con Ellie. Se quedó allí durante lo que le pareció una eternidad, con su aliento formando nubes en el aire helado y su mente negándose a aceptar lo que sus ojos veían claramente: cachorros de leopardo en Montana, en una cesta con una nota rogándole que los salvara. Esto era imposible, era una locura, era algo que no le sucedía a carteros de 61 años que solo querían terminar sus rutas e irse a casa, a sus casas vacías y a sus cazuelas intactas y su lento descenso hacia el olvido. Pero a los cachorros no les importaba lo imposible, no les importaba lo descabellado. Solo sabían que tenían frío, hambre y estaban solos, y que había un humano delante de ellos y que se suponía que los humanos debían ayudar. El cachorro más pequeño abrió los ojos y miró directamente a Walter, esos ojos azul grisáceos y nublados por la infancia.
pero de alguna manera penetrantes, de alguna manera sabios, de alguna manera haciendo una pregunta que Walter no podía fingir no entender. ¿Vas a salvarnos? Pensó Walter, pensó en Ellie, pensó en todos los animales que ella había rescatado a lo largo de los años, todas las criaturas que habían encontrado el camino hasta su puerta como atraídas por un faro invisible de compasión. Pensó en el búho y en Shakespeare, y en cómo ella se había reído cuando el pájaro finalmente se alejó volando sano y fuerte. Pensó en lo que ella haría si estuviera aquí ahora mismo, en el frío, frente a dos vidas imposibles que necesitaban ser salvadas. Sabía exactamente lo que ella haría. No dudaría, no cuestionaría. Simplemente actuaría. Porque así era Elena Bennett y por eso todos en Willowbrook la querían. Y por eso Walter había pasado 38 años sintiéndose el hombre más afortunado del mundo. Walter se arrodilló, con las rodillas protestando por el frío y los años, y levantó con cuidado la cesta. Los cachorros se movieron con el movimiento, apretándose unos contra otros, y el más grande dejó escapar un sonido que estaba entre un gruñido y un gemido. Lo sé, dijo Walter con voz áspera por la falta de uso. La garganta le dolía por el esfuerzo de hablar. Sé que tenías miedo, pero voy a ayudarte, te lo prometo. No sabía si los leopardos podían entender las promesas. No sabía si estos cachorros sobrevivirían siquiera el día. No sabía nada, excepto que no podía dejarlos allí para que murieran y que, por primera vez en 2 años, la niebla de su mente se había disipado lo suficiente como para que pudiera ver un camino a seguir. Walter colocó la cesta en el asiento del copiloto de su camión de correo, posicionándola con cuidado para que los cachorros no se sacudieran. Encendió la calefacción, orientando las rejillas de ventilación hacia la cesta, y observó cómo los cachorros dejaban de temblar tan violentamente. Entonces hizo algo que no había hecho en 731 días. Llamó a alguien para pedir ayuda. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz familiar respondiera. Clínica Veterinaria Willowbrook, le atiende la doctora Margaret Chen. Maggie, dijo Walter, y su voz se quebró al pronunciar la única palabra. Necesito tu ayuda. He encontrado algo imposible. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Walter, ¿eres tú? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Estoy bien, pero Maggie, necesito que mantengas la mente abierta y que no hagas demasiadas preguntas, al menos por ahora. ¿Puedes hacerlo? Otra pausa. Por supuesto. ¿Dónde estás? Estoy a unos 10 minutos. Voy a la clínica y, Maggie, necesito que despejes tu agenda. Esto va a llevar un tiempo. Walter terminó la llamada antes de que ella pudiera hacer más preguntas. Miró la cesta a su lado, a las dos pequeñas vidas que de repente se habían convertido en su responsabilidad, y sintió que algo se removía en su pecho que creía muerto para siempre. No era exactamente esperanza, era demasiado pronto para eso, pero era algo, una chispa, un susurro, una sugerencia de que tal vez, solo tal vez, el universo aún no había terminado con Walter Bennett. Puso la camioneta en marcha y comenzó a conducir hacia la ciudad, hacia el Dr. Chen, hacia lo que fuera que viniera después. En la cesta, los cachorros dormían, con la respiración sincronizada, sus cuerpos calentándose lentamente bajo el calor de los conductos de ventilación. Ni idea de que acababan de salvar sus vidas, ni idea de que, a cambio, acababan de salvar la vida de otra persona. Walter condujo por las calles familiares de Willowbrook, pasando por el restaurante donde él y Ellie solían desayunar los domingos, por la ferretería donde Carl Henderson había comprado los materiales para ese buzón de gran tamaño, por la iglesia donde se había celebrado el funeral de Ellie y donde la mitad del pueblo había llorado por una mujer que había pasado su vida cuidando de los demás. Pensó en la nota que llevaba en el bolsillo. Por favor, cuida de ellos. Lo intenté. De verdad que lo intenté. Alguien había querido tanto a esos cachorros como para intentar salvarlos. Alguien había fracasado, pero no por falta de esfuerzo. Alguien había confiado en que la persona adecuada los encontraría, en que el legado de Elena Bennett continuaría, aunque Elena Bennett ya no estuviera. Walter no sabía si él era la persona adecuada, no sabía si le quedaba algo que ofrecer,
Pero sabía que Ellie nunca le perdonaría si le daba la espalda a esto, y sabía con una certeza que le sorprendía que no quería dar la espalda. Por primera vez en 2 años, Walter Bennett quería algo. Quería que estos cachorros sobrevivieran, quería entender su historia, quería ver qué pasaría a continuación. El camión del correo entró en el estacionamiento de la clínica veterinaria Willowbrook y Walter levantó con cuidado la cesta, protegiendo a los cachorros del viento frío con su cuerpo. La doctora Margaret Chen estaba esperando en la puerta, con una expresión que mezclaba preocupación y curiosidad. «Walter, ¿qué demonios?», comenzó a decir, pero las palabras se le atragantaron en la garganta cuando vio lo que había en la cesta. Sus ojos se abrieron como platos y se quedó boquiabierta durante 5 segundos. La veterinaria del pueblo, una mujer que lo había visto todo, desde perros con 3 patas hasta alpacas preñadas, se limitó a mirar fijamente a los 2 cachorros de leopardo como si hubiera olvidado cómo hablar. Walter finalmente logró decir, «Son leopardos». «Lo sé, son cachorros de leopardo de verdad». «Lo sé, en una cesta de mimbre». «Lo sé, Maggie, créeme, lo sé». La doctora Chen sacudió la cabeza lentamente, como tratando de despejar una alucinación. «¿Cómo es posible? ¿De dónde han salido? ¿Quién dejaría cachorros de leopardo en una cesta?» Walter metió la mano en el bolsillo y sacó la nota arrugada. «Alguien que estaba desesperado», dijo. «Alguien que no tenía otra opción». La doctora Chen leyó la nota 2 veces y su expresión pasó de la incredulidad a algo más suave, algo que parecía casi reconocimiento. «Oh», dijo en voz baja. «Oh, esta pobre persona desesperada necesita ayuda». Walter dijo, «Los cachorros, quiero decir, tienen frío y probablemente hambre y no sé cuánto tiempo llevaban ahí fuera antes de que los encontrara». La doctora Chen volvió a ponerse en modo profesional. «Llévalos dentro ahora mismo. Tenemos que subirles la temperatura y evaluar su estado. Estos cachorros no pueden tener más de un mes, quizá menos, y aún deberían estar mamando». Walter la siguió al interior de la clínica, llevando la cesta con tanto cuidado como si contuviera la carga más preciada del mundo, porque, en cierto modo, así era. La sala de exploración estaba cálida y bien iluminada, y Walter sintió cómo parte de la tensión abandonaba sus hombros al colocar la cesta sobre la mesa de acero. Los cachorros se movieron con el movimiento, parpadeando con sus ojos nublados ante las luces fluorescentes. La doctora Chen se movía con eficiencia, poniéndose guantes de látex y reuniendo los suministros mientras trabajaba. Hablaba en parte a Walter y en parte para sí misma. «Macho y hembra», dijo, examinando a cada cachorro por turno. «El más grande es hembra, el más pequeño es macho. Ambos están gravemente hipotérmicos, pero estables. No hay lesiones ni deformidades evidentes. Están deshidratados y desnutridos, pero no de forma crítica. Alguien los estaba cuidando antes de esto, alguien que sabía lo que hacía, al menos en parte». «¿Sobrevivirán?», preguntó Walter, y la pregunta sonó más desesperada de lo que él pretendía. La doctora Chen lo miró durante un largo momento. «Si conseguimos subirles la temperatura y darles leche de fórmula en las próximas horas, tienen muchas posibilidades. Pero Walter, tenemos que hablar de lo que pasará después». «¿A qué se refiere?». «Son leopardos, animales exóticos, especies protegidas. Hay leyes sobre este tipo de cosas. No podemos simplemente tenerlos en su casa como si fueran gatitos callejeros». «Lo sé», dijo Walter, «pero hoy no. Hoy los salvamos y mañana pensamos en el resto». La doctora Chen mantuvo su mirada durante un momento más y algo pasó entre ellos. Un entendimiento, un recuerdo de Ellie y de todas las veces que había traído casos imposibles a esta misma clínica, suplicando ayuda para criaturas que, según la ley, debían dejarse morir. «De acuerdo», dijo finalmente la doctora Chen. «Hoy los salvamos y mañana pensamos en el resto». Se volvió hacia los cachorros y comenzó el cuidadoso proceso de calentar sus pequeños cuerpos. Walter observaba sintiéndose inútil, pero incapaz de marcharse. Había sacado a estas criaturas del frío, les había hecho una promesa, y no se iría a ninguna parte hasta saber que iban a estar bien.
La cachorra hembra, la más grande, abrió los ojos y miró a Walter. Su mirada era ahora más fuerte, más concentrada. Emitió un pequeño sonido que podría haber sido un gruñido o un saludo, y Walter sintió que algo cambiaba en su pecho. Por primera vez en 2 años, no quería morir. Por primera vez en 2 años, tenía una razón para vivir. Los cachorros aún no tenían nombre, pero lo tendrían. Tendrían nombres, tendrían un futuro y tendrían una historia que lo cambiaría todo. Walter creía saber sobre el dolor y la curación y la obstinada persistencia del amor. Pero eso era mañana. Por ahora, Walter se sentó en la sala de exploración de la clínica veterinaria Willowbrook, observando a la doctora Chen trabajar con su silenciosa magia y dejándose sentir algo que casi había olvidado que existía: la esperanza. Las siguientes 72 horas se difuminaron en una neblina de horarios de alimentación, controles de temperatura y noches sin dormir. Walter no había dormido más de 2 horas seguidas desde que había traído a los cachorros a casa desde la clínica de la doctora Chen, y de alguna manera imposible, no le importaba que los cachorros tuvieran que ser alimentados cada 3 horas con una fórmula especial para gatitos que la doctora Chen había pedido a Missoula, que tuvieran que mantenerse calientes, pero no demasiado, que tuvieran que ser estimulados después de cada toma para ayudarles a digerir. Un delicado proceso que consistía en frotarles la barriga con un paño húmedo y caliente, que necesitaban supervisión constante, cuidados constantes, atención constante. Walter no había necesitado ser necesario en 2 años, había olvidado lo bien que se sentía. Instaló a los cachorros en la habitación libre, la que Ellie siempre había querido convertir en una guardería adecuada para los animales que rescataban. Forró una gran caja de cartón con mantas suaves y colocó debajo una almohadilla térmica a baja potencia. Pegó un termómetro en el interior de la caja para poder controlar la temperatura de un vistazo. Acercó una silla a la caja para poder sentarse con los cachorros durante las largas horas de la noche, cuando lloraban por su madre, que nunca vendría. Al tercer día, los cachorros abrieron los ojos por primera vez. Walter estaba allí cuando ocurrió, sentado en su silla a las 4 de la madrugada, alimentando al cachorro más pequeño con un biberón. Los ojos del cachorro habían estado nublados y desenfocados desde que Walter los encontró, pero de repente, a la pálida luz de la lámpara de la mesilla, se aclararon. El cachorro miró a Walter con ojos que comenzaban a cambiar del azul de los recién nacidos al ámbar dorado que los definiría por el resto de sus vidas. El cachorro dejó de mamar por un momento y se limitó a mirar la cara de Walter como si memorizara cada línea y arruga. Luego emitió un pequeño sonido, algo entre un ronroneo y un chirrido, y volvió a beber su leche. Walter sintió lágrimas resbalando por sus mejillas. No trató de detenerlas. «Hola», les susurró, «bienvenidos al mundo». Les puso nombre esa noche. A la hembra, la más grande y audaz de los dos, la llamó Hope, Esperanza. Le parecía apropiado para una criatura que le había dado algo que pensaba que había perdido para siempre. Al macho, el más pequeño, que le había mirado con tanta confianza en esos ojos recién despejados, lo llamó Grace, porque Grace era lo que se sentía, inmerecido, un regalo de algún lugar más allá de su comprensión. Hope y Grace, sus hijos imposibles. La historia de cómo Walter Bennett llegó a cuidar de 2 cachorros de leopardo se extendió por Willowbrook más rápido que un incendio en la pradera. Al final de la primera semana, no había una sola persona en la ciudad que no hubiera oído alguna versión de la historia. Los detalles variaban dependiendo de quién la contara, pero el núcleo seguía siendo el mismo. El viejo cartero, que se había ido muriendo lentamente de pena, había encontrado 2 depredadores huérfanos en una cesta y ahora los estaba criando como si fueran suyos. Las reacciones fueron variadas. Betty Morrison, que regentaba la panadería de Main Street y había sido una de las mejores amigas de Ellie, se presentó en la puerta de Walter el cuarto día con un galón de leche fresca de cabra. «Mi abuela solía decir que la leche de cabra era lo mejor para los animales huérfanos», anunció empujando a Walter para entrar en la casa antes de que pudiera objetar. «¿Dónde están? Quiero verlos». Frank Garrison, propietario del rancho ganadero más grande del condado,
se mostró considerablemente menos entusiasta. Acorraló a Walter fuera de la oficina de correos el sexto día, con el rostro curtido y tenso por la preocupación. «He oído hablar de esos gatos que tienes», dijo Frank. «Se dice que son leopardos. ¿Es cierto?» «Es cierto», admitió Walter. Apretó la mandíbula. «Ya sabes lo que hacen los leopardos, Walter. Matan cosas. Son depredadores. Están en la cima de la cadena alimenticia. ¿Qué pasará cuando esos cachorros tan monos crezcan y se conviertan en máquinas de matar de 100 kilos? No van a hacer daño a nadie», dijo Walter, pero incluso mientras las palabras salían de su boca, sabía que sonaban ingenuas. La verdad era que no tenía ni idea de lo que pasaría cuando Hope y Grace crecieran. Estaba viviendo el día a día, una comida tras otra, un pequeño milagro tras otro. «Tengo 200 cabezas de ganado y 300 ovejas», continuó Frank. «Mi sustento, Walter, el sustento de mi familia. ¿Esperas que me quede de brazos cruzados mientras crías depredadores a medio kilómetro de mis pastos?» «No espero nada», dijo Walter en voz baja. «Solo intento mantener con vida a 2 bebés». Frank lo miró fijamente durante un largo rato, con algo complicado moviéndose detrás de sus ojos. Luego sacudió la cabeza y se alejó sin decir nada más. Pero la reacción más significativa se produjo al octavo día, cuando una camioneta blanca con la inscripción Control Animal del condado de Mineral, pintada en el costado, se detuvo en la entrada de la casa de Walter. Gerald Hawkins salió de la camioneta y Walter sintió un nudo en el estómago. Conocía a Jerry. Todo el mundo en Willowbrook conocía a Jerry. El hombre había sido el oficial de control animal del condado durante 15 años y en ese tiempo se había ganado la reputación de aplicar con rigidez todas las normas del reglamento. No había lugar para la compasión en el mundo de Jerry Hawkins. Solo existía la ley y quienes la infringían. Walter también sabía que Jerry y Ellie tenían una historia. Años atrás, Ellie había estado rehabilitando una camada de cachorros de coyote cuya madre había sido atropellada por un coche. Jerry había insistido en que fueran sacrificados. Ellie se había enfrentado a él ante el ayuntamiento y había ganado. Jerry nunca le había perdonado aquella humillación pública, y ahora, con Ellie muerta, Walter sospechaba que el hombre veía una oportunidad para vengarse. «Señor Bennett», dijo Jerry con ese tono particular, tono de satisfacción burocrática que Walter había llegado a temer. «He recibido múltiples informes sobre animales exóticos que se mantienen en esta propiedad sin los permisos adecuados. Estoy aquí para investigar». «Entre», dijo Walter, porque no tenía sentido negar lo que la mitad del pueblo ya sabía. «Le mostraré a los cachorros que estaban en su caja durmiendo en un montón de calor y pelaje manchado». Jerry se paró sobre ellos con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. «Cachorros de leopardo», dijo Jerry, tal vez de 4 semanas de edad. «Usted ha tenido en su poder estos animales durante 8 días sin informar a las autoridades competentes, lo cual constituye una infracción del Código Anotado de Montana, sección 87, 4803, posesión ilegal de fauna exótica, que también podría ser una infracción federal en virtud de la ley Lacey si estos animales hubieran sido transportados a través de las fronteras estatales». «Los encontré abandonados», dijo Walter, «en una cesta. Habrían muerto si no los hubiera recogido. Eso no es realmente relevante para la cuestión legal, ¿verdad?» Los labios de Jerry. Los labios de Jerry esbozaron algo que no era exactamente una sonrisa. «La ley es la ley, señor Bennett. No hace excepciones por buenas intenciones. ¿Y ahora qué pasa?» Jerry sacó un documento doblado del bolsillo de su chaqueta. «Esto es una notificación de investigación. Tiene 14 días para proporcionar documentación que demuestre la adquisición legal de estos animales, lo cual ambos sabemos que no puede hacer, porque no hay forma legal de que un ciudadano particular posea cachorros de leopardo en Montana. Al final de esos 14 días, los animales serán confiscados y serán trasladados a un centro federal de fauna silvestre en Denver para su evaluación y disposición». «Disposición», repitió Walter. «¿Qué significa eso?» «Significa que determinarán si los animales pueden ser trasladados a un centro acreditado o si deben ser sacrificados».
Las palabras golpearon a Walter como un golpe físico. Sacrificados, después de todo lo que había hecho para mantener vivas a Hope y Grace, después de todas esas noches sin dormir y de alimentarlos con cuidado, este burócrata le estaba diciendo que los cachorros podrían ser sacrificados de todos modos. Tiene que haber otra opción, dijo Walter. Jerry se encogió de hombros. No es mi departamento. Yo solo hago cumplir las normas. Lo que pase después depende de los federales. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en la puerta. ¿Sabes? Dijo bajando la voz hasta casi conversar. Tu mujer me ha causado muchos problemas a lo largo de los años, siempre pensando que estaba por encima de la ley, siempre pensando que su compasión prevalecía sobre las normas que todos los demás tienen que seguir. Me alegro de no haber tenido que tratar con ella en este asunto. Al menos tú pareces entender cómo funcionan las cosas. Walter sintió que algo caliente y peligroso se le subía a su pecho por un momento. Quería agarrar a Jerry Hawkins por su cuello engreído y echarlo de la casa, pero entonces Hope se movió en su caja, dejando escapar un pequeño maullido de protesta por las voces elevadas, y Walter se obligó a respirar. 14 días, dijo en voz baja. Lo entiendo. Jerry asintió y se marchó. Walter se quedó en la puerta viendo cómo la camioneta blanca desaparecía por el camino de entrada, con las manos temblando por una mezcla de miedo y furia. 14 días. Tenía 14 días para encontrar una manera de salvar a Hope y Grace. 14 días para luchar contra una burocracia a la que no le importaban los cachorros huérfanos, ni los carteros afligidos, ni ninguno de los pequeños y desesperados actos de amor que mantenían unido al mundo. Volvió a la habitación de invitados y se sentó junto a la caja del cachorro. Hope estaba despierta y lo miraba con esos ojos ámbar que parecían ver directamente a través de su alma. No voy a dejar que te lleven, dijo Walter. Te prometo que voy a encontrar una manera. Hope gorjeó suavemente y extendió una pequeña pata hacia él a través de las mantas. A la mañana siguiente, Walter fue a ver a la doctora Chen. Ella escuchó su relato de la visita de Jerry con el ceño cada vez más fruncido y los dedos tamborileando inquietos sobre su escritorio. 14 días no es mucho tiempo, dijo cuando él terminó, y Jerry tiene razón en una cosa. No hay forma legal de que puedas quedarte con esos cachorros a largo plazo. Incluso si obtuvieras todos los permisos, lo que llevaría meses, necesitarías instalaciones adecuadas, recintos, seguros. Estamos hablando de decenas de miles de dólares como mínimo. Entonces, ¿qué hago? La doctora Chen se quedó callada durante un largo momento y luego se inclinó hacia adelante. Puede que haya una opción. Es poco probable, pero es lo único que se me ocurre. Dime. Montana permite que los santuarios de vida silvestre con licencia mantengan animales exóticos bajo ciertas condiciones. Si pudiéramos establecer un santuario aquí, en Willowbrook, un santuario legalmente reconocido, los cachorros podrían quedarse y estarían protegidos. Jerry no tendría motivos para llevárselos. ¿Cómo establecemos un santuario? Necesitaríamos terreno, recintos adecuados, una junta directiva, un seguro de responsabilidad civil y la aprobación de la Comisión Estatal de Vida Silvestre, y lo necesitaríamos todo en menos de 2 semanas. Walter se desplomó en su silla. Eso es imposible, dijo la doctora Chen. Pero por otra parte, esos cachorros tampoco deberían existir. Y sin embargo, aquí están. Ella sonrió y por un momento, Walter vio un destello de la mujer que había sido una de las en sus interminables campañas para salvar a todas las criaturas abandonadas que se cruzaban en su camino. Tu esposa nunca dejó que lo imposible la detuviera, continuó la doctora Chen. No creo que ella quisiera que tú tampoco te detuvieras. Walter pensó en Ellie, pensó en todas las veces que ella había enfrentado obstáculos que parecían insuperables y de alguna manera había encontrado una manera de superarlos. Pensó en el búho, los coyotes y los innumerables otros animales que ella había salvado gracias a su obstinada negativa a aceptar que algunas vidas no valían la pena luchar por ellas. De acuerdo, dijo él. ¿Por dónde empezamos? Haré algunas llamadas. La doctora Chen dijo que hay personas que podrían estar dispuestas a ayudar. Mientras tanto, tienes que hablar con el pastor Whitfield.
Si queremos movilizar a este pueblo en apoyo de los Cubs, necesitaremos a alguien que sepa cómo unir a la gente. El pastor Whitfield tiene contactos y, lo que es más importante, cree en las causas perdidas. Le he visto hacer milagros con menos. Walter asintió y se levantó para marcharse. En la puerta se detuvo. Maggie, dijo, llamándola por su nombre de pila por la primera vez que podía recordar. ¿Por qué me ayudas con esto? Podrías perder tu licencia si Jerry decide ir también a por ti. La doctora Chen se quedó callada un momento y luego dijo, Ellie era mi amiga, una de mis mejores amigas, y en todos los años que la conocí, nunca la vi rechazar a un animal que necesitara ayuda. Ella no habría rechazado a esos cachorros y yo no voy a rechazarte a ti. Walter sintió el escozor de las lágrimas y las parpadeó. Gracias. Ve a hablar con Whitfield. La doctora Chen dijo, no tenemos tiempo para sentimentalismos. Tenemos que construir un santuario. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones, llamadas telefónicas y planes que parecían multiplicarse cada vez que Walter se daba la vuelta. El pastor James Whitfield, un hombre de voz suave con el don de hacer que la gente sintiera que sus problemas eran los suyos, se volcó en la causa con un fervor inesperado. No se trata solo de esos cachorros, le dijo a Walter mientras tomaban un café en la iglesia. Se trata de qué tipo de comunidad queremos ser. ¿Queremos ser el tipo de lugar que da la espalda a los seres vivos necesitados? ¿O queremos ser el tipo de lugar que encuentra la manera de ayudar, incluso cuando es difícil? El pastor organizó una reunión municipal en la iglesia para el domingo siguiente. La noticia se difundió rápidamente, y cuando llegó el día, los bancos estaban repletos de gente que quería ver de qué se trataba todo ese alboroto. Walter se puso de pie al frente de la iglesia, sintiéndose más expuesto de lo que se había sentido en años, y les contó su historia. Les contó que había encontrado a los cachorros en la cesta, les habló de la nota y de lo que decía, les contó las noches sin dormir y las tomas cada 3 horas, y el momento en que Hope y Grace abrieron los ojos y lo miraron como si fuera lo único importante en el mundo. Les habló de Jerry Hawkins y del plazo de 14 días, y de lo que les pasaría a los cachorros si no encontraban la manera de quedarse con ellos. Cuando terminó, la iglesia guardó silencio, y entonces Betty Morrison se levantó. Conozco a Walter Bennett desde hace 30 años, dijo, y a su esposa Ellie desde hace aún más tiempo. Ella salvó a mi gato Whiskers cuando todos los demás veterinarios del condado dijeron que estaba demasiado grave. Se quedó conmigo toda la noche cuando murió mi marido, y no se marchó hasta estar segura de que yo iba a estar bien. Si Walter dice que esos cachorros merecen una oportunidad, entonces le creo y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para ayudar. Otras voces se unieron. Tommy Reeves, un joven de 17 años que planeaba estudiar biología en la universidad, se ofreció como voluntario para ayudar en el cuidado de los animales. Marge Henderson, que aún vivía en la ciudad, dijo que donaría suministros. Incluso Helen Price, la presidenta de la Asociación de Propietarios, que al principio estaba preocupada por el valor de las propiedades, se levantó y dijo que si eso era lo que quería la comunidad, ella no se interpondría. Pero no todo el mundo estaba convencido. Frank Garrison permaneció sentado, con los brazos cruzados y una expresión severa. Cuando el coro de apoyo finalmente se apagó, se levantó lentamente. Escucho lo que todos dicen, dijo, y entiendo el atractivo. Esos cachorros son adorables, son indefensos, es natural querer protegerlos. Pero voy a hacer una pregunta que nadie más parece estar haciendo. ¿Qué pasará cuando ya no sean tan adorables? Miró alrededor de la sala y se encontró con miradas que rápidamente se apartaron. Los leopardos no son mascotas, son depredadores alfa. Un leopardo adulto puede derribar a una presa 5 veces más pesada que él. Mi abuelo perdió 3 terneros a causa de un puma en 1967 y dijo que fue lo más aterrador que había visto nunca. Ahora queréis tener 2 leopardos, 2 de ellos aquí mismo, en Willowbrook. Estarán en un santuario, dijo el pastor Whitfield con suavidad. Recintos adecuados, gestión profesional, no estarán vagando libremente. ¿Y quién va a pagar todo eso? Frank exigió que un santuario adecuado cuesta dinero, mucho dinero.
¿De verdad vamos a grabarnos a nosotros mismos para mantener dos animales exóticos que ni siquiera deberían estar aquí? La sala volvió a quedarse en silencio. Frank había planteado la pregunta que todos habían estado evitando. Los sueños eran una cosa, la realidad era otra. Entonces, una voz habló desde el fondo de la sala, una voz que Walter reconoció aunque no la había oído en meses. Yo pagaré los recintos. Todos se volvieron para mirar. De pie en la puerta, todavía con sus botas de trabajo embarradas, estaba el Robert Garrison, el hermano de Frank. Robert, el dueño del taller mecánico a las afueras del pueblo. Robert, que nunca iba a la iglesia y nunca se involucraba en los asuntos de la comunidad. Rob. Frank dijo con voz tensa, ¿qué haces aquí? He oído lo de los cachorros, dijo Robert, y he oído lo que has estado diciendo por el pueblo, que son peligrosos, que no deberían estar aquí, que Walter está cometiendo un error. Caminó lentamente por el pasillo central, con la mirada fija en su hermano. ¿Te acuerdas de cuando éramos niños? Continuó Robert. ¿Te acuerdas de aquel perro callejero que apareció en la granja? Papá quería dispararle. Decía que probablemente tenía rabia y que no podíamos correr el riesgo, pero mamá no le dejó. Ella alimentó a ese perro y lo cuidó hasta que se recuperó y vivió con nosotros durante 12 años más. El mejor perro que hemos tenido nunca. Eso fue diferente, dijo Frank. ¿Era un perro o solo una criatura asustada que necesitaba que alguien le diera una oportunidad? Robert se volvió hacia la congregación. No soy un hombre que vaya a la iglesia, dijo. Probablemente la mayoría de ustedes piensen que soy la última persona que debería estar aquí, pero he estado escuchando lo que se dice sobre esos cachorros y he estado pensando en qué tipo de persona quiero ser. Y he decidido que no quiero ser el tipo de persona que deja que el miedo gane. Metió la mano en el bolsillo y sacó una chequera. Tengo unos $23,000 ahorrados. Sí, ahorrados. Iba a usarlos para ampliar la tienda, pero eso puede esperar. Si esta comunidad quiere construir un santuario para esos cachorros, yo estoy totalmente dispuesto a colaborar. La sala estalló. La gente gritaba, algunos en señal de apoyo, otros con incredulidad. Frank Garrison se quedó paralizado en medio de todo aquello, mirando a su hermano como si nunca lo hubiera visto antes. Walter sintió que algo cambiaba en el ambiente, algo que parecía una posibilidad, algo que parecía esperanza. Pero, incluso mientras el ruido crecía a su alrededor, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que esto era solo el principio. Jerry Hawkins seguía ahí fuera. El plazo de 14 días seguía corriendo, y en algún lugar en el fondo de la mente de Walter Mente, una voz le susurraba que las batallas más duras aún estaban por llegar. Tenía razón. 3 días después, Grace enfermó. Empezó con una tos, un pequeño sonido húmedo que Walter casi no notó al principio. Grace había estado comiendo bien, ganando peso de forma constante, con los ojos brillantes y curiosos mientras exploraba su pequeño mundo. Pero en la mañana del 11º día, Walter notó que Grace no estaba interesado en su biberón. Apartó la cabeza cuando Walter se lo ofreció, y fue entonces cuando Walter lo oyó, esa terrible tos sibilante. Al mediodía, Grace respiraba con dificultad. Por la noche, ni siquiera levantaba la cabeza. Walter lo llevó rápidamente a la clínica de la doctora Chen. Hope murmuraba angustiada, ya que era la primera vez que se quedaba sola desde la cesta. La separación parecía causarle tanto pánico como la enfermedad de su hermano, y Walter podía oír sus llantos resonando en su mente mientras conducía por las calles cada vez más oscuras. La doctora Chen echó un vistazo a Grace y su expresión se volvió grave. Neumonía, dijo tras un rápido examen. Tiene los pulmones llenos de líquido. Esto es grave, Walter, muy grave. ¿Puedes salvarlo? Voy a intentarlo, pero tiene que entender que los cachorros tan jóvenes tienen el sistema inmunológico sin desarrollar, y las infecciones pueden acabar con ellos rápidamente. Voy a hacer todo lo que pueda, pero necesito que esté preparado. Preparado. Walter sabía lo que significaba esa palabra. Significaba que existía una posibilidad real de que Grace no sobreviviera a la noche. Significaba que el universo,
Después de haberle dado algo por lo que esperar, podría estar a punto de arrebatárselo de nuevo. Pensó en Ellie, en la noche en que murió, en despertarse junto a su cuerpo frío y sentir que el mundo se había acabado. No podía volver a pasar por eso. No podía perder otra vida que había jurado proteger. Por favor, dijo, y su voz se quebró al pronunciar la palabra por favor. Sálvelo, doctora Chen. La doctora Chen trabajó toda la noche. Le administró antibióticos y líquidos. Instaló una pequeña tienda de oxígeno para ayudar a Grace a respirar. Controló su temperatura, su frecuencia cardíaca y sus niveles de oxígeno en sangre, haciendo ajustes cada pocos minutos. Durante todo ese tiempo, Walter se sentó en un rincón de la sala de exploración, observando y rezando a un Dios con el que no había hablado desde el funeral de Ellie. A las 3 de la madrugada, la respiración de Grace empeoró de repente. Su pequeño cuerpo se convulsionó y la doctora Chen se movió con una rapidez que Walter nunca le había visto antes. Inyectó algo en la vía intravenosa, ajustó el flujo de oxígeno y comenzó a realizar compresiones torácicas tan suaves que parecían casi una caricia. Vamos, susurró. Vamos, pequeño. Lucha, lucha por tu hermano, lucha por Walter. Los segundos se alargaron hasta convertirse en una eternidad. Walter no podía respirar, no podía pensar, solo podía observar cómo la doctora Chen luchaba por la vida de Grace con toda la habilidad y determinación que poseía. Y entonces, contra todo pronóstico, Grace tosió con un sonido débil y húmedo, pero un sonido al fin y al cabo. Su pecho subía y bajaba, sus ojos parpadeaban. Eso es, dijo la doctora Chen con lágrimas corriendo por su rostro. Eso es, Grace. Sigue respirando, sigue luchando. Lo estás haciendo muy bien. Walter se cubrió el rostro con las manos y sollozó. Grace sobrevivió a esa noche, y a la siguiente, y a la siguiente, pero su recuperación fue lenta, y el miedo a perderlo lo cubría todo como una sombra. Hope dejó de comer desde el momento en que llevaron a su hermano a la clínica. Rechazaba todos los biberones que Walter le ofrecía. Se sentaba en su caja y se quedaba mirando el espacio vacío donde debería estar Grace, emitiendo pequeños sonidos de angustia que desgarraban el corazón de Walter. Ella lo sabe, dijo la doctora Chen cuando Walter la llevó a la clínica al tercer día de la enfermedad de Grace. Los animales tienen sentidos que no comprendemos del todo. Ella sabe que su hermano está enfermo y está de duelo a su manera. ¿Qué hago? ¿La traigo aquí? ¿Dejo que lo vea? Le hago saber que todavía está vivo. Walter llevó a Hope a la sala de exploración donde Grace yacía en su tienda de oxígeno, débil pero respirando. En el momento en que Hope vio a su hermano, dejó escapar un sonido que Walter nunca había oído antes. Un grito que era puro alivio, puro amor, pura conexión. La dejó junto a la tienda y Hope se apretó contra la barrera de plástico lo más cerca posible de Grace. Grace abrió los ojos y cuando vio a su hermana, algo cambió en su expresión. La apatía que se había apoderado de él comenzó a desaparecer. A partir de ese momento, Hope no se separó de... Volvió a comer, pero solo si Walter le daba de comer junto a la tienda de su hermano. Dormía acurrucada contra la barrera, con la pata presionada contra el plástico, como si pudiera atravesarlo y tocarlo. Poco a poco, día a día, Grace comenzó a mejorar. La crisis con la enfermedad de Grace les había dado tiempo de una manera inesperada cuando Jerry Hawkins apareció el día 13 para comprobar el estado de su plazo. El doctor Chen lo recibió en la puerta con documentos que mostraban que uno de los cachorros estaba bajo cuidados veterinarios críticos y no podía ser transportado de forma segura. Mover a este animal ahora lo mataría casi con toda seguridad, dijo ella con firmeza. Si quiere ser responsable de eso, adelante, presente su orden de confiscación. Pero me aseguraré de que todos los medios de comunicación de Montana sepan exactamente lo que ha pasado. Jerry enrojeció, pero cedió. No quería que lo retrataran como el hombre que mató a un animalito enfermo por culpa del papeleo. Le daré otros 14 días, dijo apretando los dientes, pero esta es la última prórroga. Después de eso,
Esos animales se irán a Denver, estén sanos o no. Era un respiro, no una victoria, pero era suficiente. Era tiempo suficiente para que ocurriera un milagro. La reunión municipal que el pastor Whitfield organizó 3 días después se llenó hasta los topes. Se había corrido la voz sobre la enfermedad de Grace y la devoción de Hope, y algo había cambiado en la comunidad. Personas que antes se mostraban escépticas aparecieron con sus chequeras en mano. Personas que antes tenían miedo comenzaron a preguntar cómo podían ayudar. Tommy Reeves, el estudiante de secundaria, presentó un proyecto de investigación en el que había estado trabajando sin descanso. Había encontrado una laguna en las regulaciones del Santuario de Vida Silvestre de Montana que podía acelerar el proceso de aprobación si demostraban el apoyo de la comunidad y conseguían los terrenos adecuados. Necesitamos al menos 5 acres, explicó con voz firme, a pesar de su evidente nerviosismo. Necesitamos vallas, estructuras de refugio y un mínimo de 2 profesionales cualificados para el cuidado de los animales. Necesitamos un seguro de responsabilidad civil y una junta directiva. Y tenemos que presentar nuestra solicitud en los próximos 10 días para que se tenga en cuenta en la próxima reunión de la Comisión de Vida Silvestre. Eso es mucho para lograr en 10 días, dijo alguien desde el fondo. Lo es, Tommy estuvo de acuerdo, pero también he estado investigando otros santuarios que empezaron de cero. Algunos de ellos se formaron incluso más rápido. Es posible, solo requiere que todos trabajemos juntos. La sala se llenó de conversaciones, se empezaron a formar planes, se organizaron comités, la gente se ofreció voluntaria para tareas que nunca había hecho antes, y durante todo eso, Walter se sentó en la primera fila viendo cómo su comunidad se unía de una manera que nunca había imaginado posible. Entonces, Frank Garrison se levantó, la sala se quedó en silencio. Todos sabían que Frank había sido el opositor más vocal al santuario. Todos esperaban que se pronunciara en contra, que planteara más objeciones para enfriar el creciente entusiasmo. En cambio, Frank se dirigió al frente de la sala y se volvió hacia la congregación. Su rostro estaba curtido y arrugado, y había algo en sus ojos que Walter nunca había visto antes, algo que parecía casi una rendición. He estado pensando mucho estos últimos días, dijo Frank, en esos cachorros, en lo que significan, en lo que he estado diciendo y por qué lo he estado diciendo. Hizo una pausa y el silencio se hizo denso. Mi esposa Martha murió hace 5 años de cáncer. La enfermedad la consumió lentamente y tuve que ver cómo se debilitaba cada día más. Cuando finalmente falleció, me dije a mí mismo que nunca volvería a preocuparme tanto por nada, porque preocuparse significa sufrir y yo ya había sufrido lo suficiente. Miró a Walter, pero al veros con esos cachorros, al ver cómo se une este pueblo, al ver a mi propio hermano levantarse y poner su dinero donde está su corazón, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que no preocuparse no hace que el dolor desaparezca, solo te deja vacío. Y estoy cansado de estar vacío. Frank metió la mano en su chaqueta y sacó un trozo de papel doblado. Esta es la escritura de las 10 acres traseras de mi propiedad, la sección que bordea Miller Creek, donde mi esposa solía tener su jardín. No he sido capaz de mirarlo desde que ella murió, pero creo que tal vez esto es para lo que estaba destinado. Lo voy a donar al santuario en nombre de Martha. La sala estalló. La gente lloraba, vitoreaba y se abrazaba. El pastor Whitfield estrechaba la mano de Frank mientras intentaba mantener la compostura. Betty Morrison sollozaba abiertamente en su pañuelo. Walter se abrió paso entre la multitud hasta donde estaba Frank. Los dos hombres se miraron durante un largo momento. Gracias, dijo Walter. No sé qué más decir, solo gracias. Frank asintió con brusquedad. No me des las gracias todavía. Aún nos queda mucho trabajo por hacer. Tenía razón. Los 9 días siguientes fueron los más intensos de la vida de Walter. Los voluntarios trabajaron sin descanso para limpiar el terreno e instalar vallas. La doctora Chen pidió favores a todos sus contactos veterinarios para conseguir un segundo cuidador cualificado. Tommy Reeves apenas durmió mientras reunía la documentación necesaria para la solicitud estatal y no. A pesar de todo, los cachorros se hicieron más fuertes.
Grace se recuperó completamente de su neumonía, con los pulmones limpios y el apetito recuperado. Hope lo vigilaba como una pequeña guardiana manchada, sin perderlo de vista ni un momento. Ahora tenían 6 semanas y casi el doble del tamaño que tenían cuando Walter los encontró. Sus manchas se hacían más definidas y sus personalidades más distintas con cada día que pasaba. Hope era atrevida y curiosa, siempre la primera en explorar un nuevo espacio o investigar un nuevo sonido. Grace era reflexiva y cautelosa, prefiriendo observar desde una distancia segura antes de aventurarse, pero juntas eran completas, dos mitades del mismo corazón salvaje. El día de la reunión de la Comisión de Vida Silvestre llegó con un frente frío que trajo la primera nevada de la temporada. Walter condujo a Elena con el pastor Whitfield y la doctora Chen, dejando los cachorros al cuidado de Tommy Reeves y una red de voluntarios que habían jurado protegerlos con sus vidas. Jerry Hawkins estaba allí, por supuesto, sentado en la primera fila con una gruesa carpeta de documentación, listo para argumentar que la solicitud del santuario debía ser denegada. Walter podía sentir fijamente durante toda la audiencia, con una mirada fría y calculadora, pero cuando la comisión revisó la solicitud, ocurrió algo extraordinario. Se habían presentado numerosas cartas de apoyo de los ciudadanos de Willowbrook. Las fotos de los cachorros se habían vuelto virales en las redes sociales, generando el apoyo de defensores de la vida silvestre de todo el país, y un profesor de biología de la conservación de la Universidad de Montana había escrito una elogiosa recomendación y cuando Frank Garrison se levantó para testificar sobre por qué estaba donando sus tierras, su voz se quebró por la emoción, algo que nadie en Willowbrook había visto nunca en el estoico ganadero. Estos cachorros no pidieron nacer, dijo. No pidieron ser abandonados. No pidieron nada de esto. Lo único que quieren es una oportunidad de vivir, y yo he decidido que prefiero ser el tipo de persona que da oportunidades que el tipo de persona que las quita. La comisión votó por unanimidad a favor de aprobar el santuario. Jerry Hawkins salió furioso de la sala de audiencias sin decir una palabra. 3 meses después, el Santuario de Vida Silvestre Willowbrook abrió oficialmente sus puertas. La ceremonia se celebró en una fresca mañana de febrero, con el sol brillando sobre las montañas cubiertas de nieve, y todo el pueblo se reunió para presenciar el momento. En la entrada se había colocado una placa de bronce con las siguientes palabras, que reflejaban la luz. Santuario de Vida Silvestre Elena Bennett Memorial, donde todas las criaturas merecen una oportunidad. Walter se situó en el estrado y miró a los rostros de sus vecinos, sus amigos, su comunidad, detrás de él, en su nuevo recinto con refugio calefactado, estructuras para trepar y un hábitat cuidadosamente diseñado. Hope y Grace jugaban en la nieve por primera vez. Sus manchas se habían oscurecido hasta convertirse en las distintivas rosetas de los leopardos adultos, aunque todavía tenían las extremidades desgarbadas y las patas desproporcionadas de la adolescencia. Se aclaró la garganta y comenzó a hablar. Mi esposa Elena creía que todos los seres vivos merecen una oportunidad. Pasó toda su vida demostrándolo, rescate tras rescate. Cuando murió pensé que su trabajo había terminado. Pensé que el mundo había perdido algo que nunca podría reemplazarse. Hizo una pausa y sus ojos se posaron en la placa con su nombre, pero me equivoqué. Eleanor no se ha ido. Vive en cada acto de compasión que esta comunidad ha mostrado durante los últimos 3 meses. Vive en los voluntarios que construyeron estos recintos con sus propias manos. Vive en las donaciones que llegaron de personas que apenas podían permitírselas. Vive en Frank, que encontró el valor para volver a preocuparse, y vive en Hope y Grace, dos vidas imposibles que de alguna manera encontraron su camino hacia un cartero destrozado que había olvidado cómo esperar. Walter miró a los cachorros que habían detenido su juego para observarlo con curiosos ojos ámbar. Pasé 2 años esperando la muerte. Pasé 2 años creyendo que no me quedaba nada en este mundo, pero entonces abrí un buzón y encontré a 2 bebés temblando que necesitaban que alguien los salvara, y al salvarlos, ellos me salvaron a mí. Se volvió hacia la multitud. Este santuario no es solo para Hope y Grace, es para todos de nosotros.
Es un recordatorio de que somos capaces de más de lo que creemos, de que el amor puede vencer al miedo, de que la comunidad puede superar obstáculos que parecen imposibles, de que las segundas oportunidades son reales y que vale la pena luchar por ellas. Elena estaría muy orgullosa de lo que hemos construido aquí y le prometo a ella, que mientras yo viva, este santuario seguirá en pie como testimonio de todo aquello en lo que ella creía. Walter se alejó del podio con los ojos nublados por las lágrimas. La multitud estalló en aplausos. Betty Morrison volvía a llorar. El pastor Whitfield estaba radiante. Incluso Frank Garrison, de pie al fondo con los brazos cruzados, tenía los ojos sospechosamente húmedos. Pero el momento que Walter recordaría por el resto de su vida llegó más tarde, después de que la multitud se hubiera dispersado y el sol comenzara a ponerse sobre las montañas. Caminó hasta la plataforma de observación que daba al recinto de los cachorros y se sentó en el banco que había allí, el mismo banco del jardín de Ellie, en el que ella solía sentarse mientras observaba a los pájaros. Hope y Grace lo habían visto y se acercaron a la valla con pasos suaves, con movimientos elegantes y poderosos a pesar de su corta edad. Hope se sentó y lo miró con esos ojos ámbar que parecían ver directamente a través de su alma. Grace se apretó contra su hermana, como siempre hacía. Los dos eran inseparables. Lo hemos conseguido, dijo Walter en voz baja. Los tres lo hemos conseguido. Hope gorjeó el mismo sonido que había hecho la primera noche cuando Walter le prometió salvarla. Un sonido de confianza, de amor, de conexión que trascendía la barrera entre especies. Walter pensó en la nota que lo había iniciado todo. Por favor, cuídelos. Lo intenté, realmente lo intenté. Nunca había encontrado a la familia que había dejado a los cachorros en esa cesta. Los contactos del Dr. Chen en la comunidad de inmigrantes le habían hecho saber discretamente que los Delgado también se habían mudado, demasiado temerosos de ser descubiertos como para quedarse en la zona. Walter esperaba que estuvieran a salvo, esperaba que supieran que su acto de fe desesperada no había sido en vano. Esperaba que supieran que, a veces, cuando envías una plegaria al vacío, alguien realmente responde. El sol se ocultó tras las montañas, pintando el cielo de tonos naranjas, rosas y dorados. La nieve brillaba como diamantes. El aire era frío y limpio, y estaba lleno de promesas. Walter Bennett, de 61 años, ex cartero, viudo y superviviente, se sentó en un banco del santuario que llevaba el nombre de su esposa y observaba a dos cachorros de leopardo jugar en la luz que se desvanecía. Había pensado que su historia había terminado. Había pensado que no le quedaba nada más que esperar y el vacío y la lenta marcha hacia el olvido. Se había equivocado. La esperanza volvió a cantar y esta vez Grace se unió a sus voces, que se elevaron juntas en un sonido que era mitad saludo y mitad celebración. Estaban felices, estaban sanos, estaban en casa y Walter también. Sonrió, la primera sonrisa verdadera en lo que pareció toda una vida. Luego metió la mano en el bolsillo y sacó el gastado trozo de papel de cuaderno que había llevado consigo todos los días desde aquella mañana de noviembre. La nota estaba ahora blanda, con profundos pliegues por haber sido doblada y desdoblada innumerables veces, pero las palabras aún eran legibles. Por favor, cuida de ellos. Yo lo hice. Susurró Walter al viento, a las montañas, al recuerdo de su esposa, a quien quiera que necesitara oírlo. Yo cuidé de ellos y ellos cuidaron de mí. Se quedó en el banco hasta que salieron las estrellas, velando por Hope y Grace mientras se acomodaban en su refugio para pasar la noche. Luego caminó a casa por las tranquilas calles de Willowbrook, pasando por el restaurante, la ferretería y la iglesia, pasando por todos los lugares que guardaban sus recuerdos de Ellie y todos los nuevos recuerdos que se creaban cada día. Mañana habría más trabajo que hacer. El santuario apenas estaba comenzando. Habría programas educativos que desarrollar, visitantes que recibir y toda una comunidad de seguidores que nutrir. Habría desafíos y contratiempos y momentos de duda, pero también habría esperanza. Estaría Grace y estaría la certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido y el mundo se siente vacío y frío, el amor siempre encuentra una manera.
Todo lo que hay que hacer es abrir el buzón.